Hablamos con nuestro Dios. Padre, gracias por el mensaje de la gracia. La gracia que es el favor de Dios inmerecido, algo que nosotros no nos merecíamos. El perdón de todos nuestros pecados, vida abundante, vida con propósito y vida eterna. Todo esto nos llegó a través de la muerte de Cristo, a través de que un día vos abriste nuestros ojos a contemplar la verdad del Evangelio. Y aún la fe que nosotros pusimos en Cristo como nuestro Salvador fue una obra tuya, Señor. Así que estamos acá solamente por gracia, cada uno de nosotros. Y si todavía no hemos entrado en esa relación con el Dios vivo, vos ofrecés esa gracia, esa invitación a responder, Señor, al llamado de creer en Jesucristo como único medio, como único Salvador, a beber de las aguas que traen verdadera satisfacción. Solamente en Dios encontramos la satisfacción del alma. Gracias, Señor. Pedimos ahora que uses el tiempo de los niños, que hables a través de tu palabra, a través de las actividades, que sean semillas sembradas en sus vidas, que broten hacia la vida eterna. Y pedimos ahora por tu palabra que vamos a mirar, que vos hables a través de ella en este tema tan relevante. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Estamos contentos de tenerte con nosotros. Los niños van a pasar la escolita. Si tenés un bebé, tenés la posibilidad de pasar al cuartito, donde también está el audio de la prédica. Así que vamos a disfrutar nuestro tiempo ahora en Proverbios. Seguimos estudiando el libro de Proverbios. ¿Quién tiene su señalador? ¿Sí? ¿Lo tienen? Veo algunos señaladores. La idea de este señalador es que sea algo visual, que te recuerde de las predicaciones. Cada predicación tiene una palabra clave. La primera predicación, ¿cuál es la palabra clave? Teme. ¿Sí? Teme. Y el versículo, está bueno que los vayas memorizando, es Proverbios 1:7. ¿Quién lo puede decir? Marilena, vos lo estabas por decir. Bien. Sí, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Y eso fue la prédica, se trató de eso. Que esta es la llave para entender el libro de Proverbios. Entender que el temor del Señor y todo lo que eso significa es el principio, es el comienzo de la sabiduría. El libro de Proverbios no se puede comprender si no entendés primero qué significa el temor de Dios y qué significa estar adecuadamente relacionado con Dios. No es un libro simplemente de conducta, no es un libro moralista, es un libro que comienza a partir de una relación correcta con Dios. Y ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje, ¿cuál era la palabra, el verbo, el imperativo clave? Guarda, ¿sí? Guarda. Y hablamos de guardar el corazón, ¿no es cierto? Sobre todas las cosas guardadas, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Varía de acuerdo a la versión, ¿sí? Otro versículo para que memorices. Y este es el segundo versículo más importante del libro de Proverbios, porque la palabra corazón dijimos que aparece más en el libro de Proverbios en proporción que cualquier otra parte de la Biblia. Es un tema muy importante. Hablamos de qué es el corazón, es la fuente de las emociones, del intelecto, de la voluntad, y estuvimos mirando eso la semana pasada. Bueno, esos son los dos pasajes más claves. El resto ahora no hay un orden específico. Hoy vamos a mirar el tercero de los mensajes. La palabra clave es bebe. Ya vamos a mirar de qué está tratando. Hay dos verdades que la Biblia enseña que son radicales para nuestra cultura. La primera verdad es que Dios creó al sexo para ser disfrutado. Que el sexo no es solamente para tener hijos, sino que Dios también lo creó para el deleite. Ese concepto de que Dios le complace el sexo en el contexto adecuado es radical
para nuestra cultura. El segundo concepto es que este sexo debe ocurrir solamente en el matrimonio de un hombre y de una mujer. Matrimonio, defínase como algo que uno hace delante de Dios, es un pacto bajo las leyes del país en que uno está. En el caso de Argentina sería la boda civil, y después delante del Señor, donde uno hace justamente una promesa, un pacto, y ese pacto está presenciado por testigos. Eso es matrimonio, y es importante definirlo hoy en día. No es simplemente la pareja que vive juntos, que vamos a simplemente decidir nosotros ver cómo va esto. El matrimonio es un pacto con Dios entre un hombre y una mujer. Y ese concepto es radical también para nuestra cultura. Este sexo que la Biblia describe, que debe ser, que es bueno, que Dios lo diseñó, Dios creó el cuerpo, creó la capacidad del deleite, no fue un accidente que nosotros en el contexto adecuado se disfruta el sexo, ocurre solamente, debe ocurrir solamente en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Fuera de eso es fornicación, adulterio, sexo ilícito. Según un artículo de La Nación de 1996, o sea, ya tiene unos años, casi 20 años, las estadísticas indicaban que el 50% de los varones y más del 30% de las mujeres que están en pareja cometen adulterio. Esto hace casi 20 años. Imagínense los números ahora. Otro artículo de Minuto 1, 2012, dice lo siguiente: en la última década se duplicó el porcentaje de mujeres infieles. Estudios de todo el mundo comprobaron que 1 de cada 3 novias y o esposas cometen adulterio. Varios estudios a nivel mundial comprobaron que 1 de cada 3 mujeres lo hacen por lo menos una vez en su vida. En la mayoría de los casos están comprometidas y deciden hacerlo por el agotamiento de la rutina. En otros casos simplemente para vivir la experiencia y la adrenalina que eso les provoca. Y una de estas fuentes cita una página que se llama Segundo Amor, que está en Argentina también. Y en esta página lo que está buscando esencialmente es dar una oportunidad a la persona a tener un segundo amor fuera del matrimonio. Y la página describe para él, a pesar de los momentos de felicidad con tu pareja, a veces puedes tener momentos de monotonía en tu relación. Esa sensación puede ser la razón por la que estás visitando nuestro sitio, una invitación a buscar un segundo amor fuera de la pareja. Para ella, sientes que a veces no estás segura de tus sentimientos y que tu vida se está convirtiendo en una constante rutina. Sabes que no quieres un cambio radical en tu vida, pero sí necesitas algo nuevo, diferente y solo para ti. Rompe con tanta rutina y haz algo atrevido. Y esta página hizo una entrevista en Argentina, según este artículo en este diario, que más del 30% de los encuestados revelaron que están casados, que participan de esta página, participan en una relación fuera del matrimonio, que están casados hace más de 10 años y más del 60% tiene hijos. También reveló que Argentina es el único país de Latinoamérica donde el porcentaje de mujeres es el 50%. La misma cantidad de mujeres que de hombres, por lo menos, en esa página. Son alarmantes las estadísticas, pero es el contexto en donde estamos. Hoy queremos mirar desde la palabra de Dios 3 cosas. 1, que el sexo es un regalo de Dios. 2, el disfrutar el sexo en el matrimonio es una ayuda para prevenir la inmoralidad. Ese es el énfasis del pasaje. Y 3, los actos sexuales nunca son hechos en secreto. Dios lo ve. Hay varios versículos que nos habla de esto. Si sos casado, este mensaje es particularmente para vos, porque el texto está hablando específicamente para la persona casada. Entonces, si no sos casado, quizás estás pensando, bueno, hoy no me toca escuchar el mensaje. Pero también necesitas escuchar esto por 3 razones, si no sos casado. Algunos van a estar casados un día y necesitas escuchar esta información. 2, sos parte de un cuerpo y estamos en la batalla contra el pecado juntos. Parte de lo que hacemos en la membresía
y en la declaración que hacemos como iglesia cuando nos hacemos miembros, de comprometernos a un pacto hacia Dios y hacia el uno al otro, es ayudarnos en nuestra lucha con el pecado. Entonces también es relevante porque vos querés cuidar y estar atento a tus hermanos y hermanas en Cristo en su batalla contra el pecado. Y 3, hay algunas aplicaciones de la pureza sexual que son también para vos que no estás casado. Venimos estudiando Proverbios y dijimos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esta es la llave para entender el libro. La relación correcta con Dios, donde Él y solamente Él es a quien adoramos, esta es la idea del temor del Señor, y para quien vivimos y nos acercamos a Él solamente por el perdón que ofrece Jesucristo. Esto es del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, la idea del temor del Señor es parecida a la idea del Nuevo Testamento del nacimiento nuevo, de tener una conversión. Esta correcta relación que nosotros podemos tener con Dios, que comienza a partir del arrepentimiento inicial y continúa con la confesión regular de nuestros pecados, es la clave también para esto. Es la clave para entender este tema que vamos a ver hoy. El temor del Señor nos aparta del mal. Y lo que estamos viendo todavía en esta primera sección, estamos en los primeros 9 capítulos. Y en estos primeros 9 capítulos hay 17 poemas. Es una sección donde no son proverbios cortitos, son poemas didácticos de enseñanza que son más largos. Donde hay un elogio a la sabiduría y hay un énfasis continuo en 2 caminos. Elegí el camino de la sabiduría y no el camino de la necedad. Y acaba de decir, elegí el camino de la pureza sexual y no de la impureza sexual. La semana pasada vimos el tema del corazón. También es importante y es relevante a este pasaje guardar sobre todas las cosas el corazón, porque tiene que ver con el por qué llegamos a caer en lo que describe este capítulo, que es el adulterio. Cuando llegamos al capítulo 5, si quieres mirar conmigo, comienza al principio diciendo: presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Y a partir del versículo 3 va a especificar qué significa, o una de las ramificaciones, una de las manifestaciones de ser sabio. El libro de Proverbios se trata de esto, ¿no es cierto? De caminar una vida sabia. Una de las manifestaciones del libro de Proverbios de ser sabio es caminar en pureza sexual. Versículo 3, porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de 2 filos. Si mirás un poquito más atrás, ya había aparecido por primera vez este término, a la mujer extraña, en el capítulo 2, versículo 16. Hablando de la sabiduría, que la sabiduría te protege del mal. ¿Y cómo obtenemos la sabiduría? El temor a Jehová. Es el principio. Y este temor a Jehová que te lleva a la sabiduría, que te lleva a la vida sabia, en el versículo 16 dice: ella te librará, ¿de quién? De la mujer extraña, acá está nuevamente. De la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto y esta mujer se ha olvidado de ese pacto que hizo delante de Dios. Su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Entonces llegamos al capítulo 5 y hay una advertencia del peligro del adulterio. Esta advertencia no es para algunos. Si sos casado, te incluye a vos. Ninguno de nosotros, el pastor incluido, está inmune al peligro de lo que acá advierte el libro de Proverbios. Muchos de los que han caído, que a veces son personas que han servido al Señor,
después de haber caído, jamás pensé que me iba a pasar a mí. Proverbios también nos habla de que la persona que está firme, ¿sí? No es Proverbios, 1 Corintios. 1 Corintios habla de cuidado si pensás que estás firme, que no te va a pasar a vos. Llegamos entonces a la frase, que es la frase clave, capítulo 5, versículo 15, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo, y llegamos al 18, 19 y 20, dice, sea bendita tu fuente, y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Y lo que es interesante es que si vos seguís mirando el libro de Proverbios en esta sección, los primeros 9 capítulos, sigue apareciendo esta mujer extraña, sigue apareciendo el tema del adulterio. En el capítulo 6 aparece, en el capítulo 7, en el capítulo 9 se repite. Hay un énfasis muy grande en esta sección que elogia la sabiduría del peligro de la impureza sexual. O sea que este es un tema central para lo que es caminar en sabiduría. Va a hablar de la sabiduría de la pureza sexual varias veces y la necedad del adulterio. Continuamente hay contrastes en el libro El camino del sabio y El camino del necio. Y del sexo fuera del contexto divinamente aprobado. Entonces vimos teme, guarda, hoy es bebe. Número 1. El sexo es un regalo de Dios que Él mismo nos alienta a que lo disfrutemos dentro del contexto adecuado. La imagen que usa es bebe agua de tu cisterna. Si pensamos en el árido Medio Oriente, es un símbolo de vida. Y en ese tiempo había guerras por agua, era algo precioso y nadie tenía que tocar tu cisterna. Tu cisterna era lo que vos construías para poder retener el agua de la lluvia, para después poder beber ese agua que era tan importante para vos, para tu familia, para tu ganado, tener acceso a ese agua. Era un elemento importantísimo para la sobrevivencia. Así que es una metáfora muy adecuada que usa el autor para describir la sexualidad. Y hay una exhortación de que lo hagas, que bebas agua, que disfrutes, que tengas regularidad en tu vida sexual como pareja casada. Menciona agua fresca de tu pozo. La segunda imagen no solamente es cisterna, sino un pozo tiene la idea de las aguas que son aguas corrientes, que ya están ahí bajo tierra, aguas subterráneas. En el versículo 18 dice, sea bendita tu fuente. Hay una bendición de Dios sobre el acto sexual dentro del matrimonio. Dios sonríe en el momento que hay sexo en el matrimonio, porque Él lo creó y es bendito, es bueno. Y menciona más abajo que te alegres con la mujer, regocíjate con la mujer de tu juventud. Y la idea es tener alegría, disfrútalo. Es lo que Dios nos está diciendo. Usa la frase amante, sierva y graciosa gacela. La gacela es famosa la belleza de sus ojos grandes, negros y vivos. Y era un animal que frecuentemente en el libro de Cantar de los Cantares también se describe como la amada, porque está describiendo la belleza. Por lo grácil de su forma se usaba esta figura en poemas amorosos. Y la idea es disfrutar la bella mujer que Dios te ha dado. Otra frase más, otro mandamiento más que da es que su amor te embriague para siempre. De acuerdo a la versión va a variar la traducción. La mía dice embriague. La palabra en realidad significa desviarse, perderse, porque de alguna manera el sexo dentro del matrimonio es ir a otro mundo. Esa es la descripción bíblica, es que uno se pierde en ese momento de amor que Dios creó para ser disfrutado. Y esa es la imagen que la Biblia da. Así que lo primero que podemos rescatar de este pasaje es que el sexo es maravilloso en el contexto que Dios lo creó.
y debe ser disfrutado. Y debe ser algo que agradecemos a Dios en el proceso de disfrutarlo, en el matrimonio. La segunda cosa es que la exhortación de disfrutar el sexo es una ayuda para prevenir la inmoralidad. Es una ayuda para prevenir la inmoralidad. Si pensamos en las imágenes que usa cisterna, raudales, fuentes, corrientes de agua y manantial, son todos controladores de agua, los cuales impiden que ésta se derrame por las calles. Permite que el agua se contenga. Acá yo tengo un vaso de agua, este agua no me sirve si no está dentro del vaso, porque el vaso permite que haya una contención. Y así es con el sexo, hay una contención y esa contención es el matrimonio. Fíjense lo que dice el versículo 16, hace la pregunta. La pregunta es una pregunta retórica que espera la respuesta no. ¿Se derramarán por fuera tus manantiales? ¿Tus arroyos de agua por las calles? Y la idea es que es un desperdicio. Esto tiene un lugar que se protege y que se guarda y se disfruta en un contexto. No es para ir en las calles. También cuando miramos esta palabra extraña, la mujer extraña, es una palabra que aparece a través del Antiguo Testamento. Frecuentemente tiene la connotación de extranjera la palabra, aunque acá podría ser una mujer israelita. Y para el tiempo en que esto fue escrito, el extranjero era el que desconocía el Dios de Israel, el único Dios verdadero, y adoraba a otros dioses. Entonces la imagen de esta palabra mujer extraña está asociada también con algo fuera de mi devoción hacia Dios. En otras partes del Antiguo Testamento, donde se usa con frecuencia, está relacionado a la idolatría y a naciones extranjeras que van a destruir a la tierra. Casi siempre, cuando uno escuchaba esta palabra, mujer extranjera, el que escuchaba esta palabra por primera vez, leyendo Proverbios, escuchando Proverbios, asociaba esta palabra con algo negativo. Por ejemplo, Nadab y Abiú en el libro de Levítico ofrecieron algo que Dios no había mandado que ellos ofrezcan en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Ofrecieron fuego extraño, la misma palabra, y murieron como resultado. Acá esta palabra está asociada con la mujer que está fuera del pacto matrimonial. Y también puede estar asociado con la mujer de otra nación que no tiene la ley divina que tenía Israel, ni los estándares altos del matrimonio que Dios había revelado. La palabra también se usa para referirse a la prostituta, que también estaba relacionado con la idolatría, porque frecuentemente la prostitución tenía que ver también con la religión, y vos adorabas a estos dioses a través de las prostitutas del templo, de otros dioses. Así que cuando ellos escuchaban esta frase de la mujer extraña, ojo con la mujer extraña, es esa la connotación, es eso lo que están escuchando. Esto es algo negativo, esto es algo lejos de los propósitos de Dios. Hoy tenemos otro tipo de inmoralidad que no estaba presente en el tiempo de Proverbios. Hoy quizás la tentación no es tener relaciones con una prostituta de un templo de otra religión, pero tenemos otro tipo de inmoralidad que es alarmante. La pornografía. Escuchen estas estadísticas. Según un estudio que se hizo, una página cristiana que busca ayudar a personas adictas a la pornografía y tiene estadísticas continuas. Muchas son de Estados Unidos, otras son de otros países. 64% de hombres en Estados Unidos ven pornografía, esto es de ahora del 2014, por lo menos mensualmente. Y el porcentaje entre hombres cristianos es casi igual, 64%. 79% de los hombres entre 18 y 30 miran pornografía mensualmente. 67% de hombres entre 31 al 49 también, una vez por mes.
55% de hombres casados por lo menos una vez por mes. En India, 80% de universitarios, estos son personas que admiten, o sea que podría ser más alto la estadística. 80% de estudiantes universitarios en India miran pornografía, 40% miran la pornografía que está relacionada con la violación. 76% dijeron que mirar este tipo de pornografía de la violación lleva al deseo de querer violar a una mujer. 50% de pastores confesaron haber visto pornografía semanalmente en una encuesta reciente. En China, 79% miran pornografía semanalmente, 22% todos los días. De todo el tráfico del Internet, 30% es por la pornografía. 56% de los casos de divorcio tenían una persona de esa pareja que se estaba divorciando que estaba adicto a la pornografía. Es una industria de 13.000 millones de dólares. Estados Unidos produce el 89% de la pornografía mundial. La edad promedia que alguien está expuesto a la pornografía, 11 años. Más del 50% de los que tienen acceso o que acceden a pornografía por Internet comentan que pierden el interés en tener relaciones con su pareja. 40% que están adictos a la pornografía pierden su pareja. 58% pierden financieramente, como su adicción, como resultado de su adicción a la pornografía. Y 1 de cada 3 de aquellos que están adictos pierden sus trabajos. En Londres, 2/3 de aquellos entre 11 y 13 años habían visto algo de pornografía en algún momento, de la cual 83% fue un accidente, no intentaron y por lo tanto quedaron adictos. En Australia, 2/3 de los hombres ven pornografía, algunos hasta 5 horas por día. 20% de los adictos a la pornografía prefieren la pornografía que sexo con sus esposas. 30% admiten que les afecta su trabajo como resultado de la adicción a la pornografía. Los que usan frecuentemente la pornografía son 400 porcentaje más posibilidad de visitar a una prostituta. Son alarmantes las estadísticas. De acuerdo con un sociólogo, la investigación indica que el consumo de pornografía se asocia con las siguientes 6 tendencias. 1. Aumento del malestar marital y del riesgo de separación y divorcio. 2. Disminución de la intimidad marital y de la satisfacción sexual. 3. Infidelidad. 4. Aumento del apetito por más tipos gráficos de pornografía y actividad sexual asociada con prácticas abusivas, ilegales o inseguras. Devaluación de la monogamia, el matrimonio y la crianza de niños. Crecimiento del número de personas que luchan con comportamientos sexuales compulsivos y adictivos. Unas últimas estadísticas. Hay 116.000 búsquedas para pornografía infantil por día. El 20% de los hombres miran pornografía en su lugar de trabajo. El día de la semana que más se mira pornografía, ¿saben cuál es? El domingo. El domingo es el día que más, estadísticamente más se mira pornografía, es el domingo. Nosotros tenemos otro desafío en nuestra sociedad. No es tanto lo que acá está siendo desafiado el joven de las prostitutas del templo, sino este es uno de los desafíos más grandes en lo que es la pureza sexual para la iglesia.
Y lo que vemos en este pasaje, que es verdad para todos, seas soltero, seas casado, es que probablemente hay una indicación indirecta de algo muy profundo, que la manera de evitar la tentación sexual es similar a la manera en que yo evito la tentación de satisfacerme con otros ídolos en lugar de Dios. Lo explico. Lo digo una vez más y lo explico. La manera de evitar la tentación sexual es similar a la manera en que yo evito la tentación de satisfacerme con otros ídolos en lugar de Dios. Lo que es sorprendente es que en los primeros 9 capítulos se menciona tanto este tema de la mujer extraña, aparece vez tras vez. Y según un autor, probablemente hay una referencia, ya que en el Antiguo Testamento frecuentemente la infidelidad del matrimonio es comparada con la infidelidad hacia Dios. Probablemente cuando ellos están escuchando esto, también están pensando en esto. Están pensando en lo que la Biblia dice, en lo que el Antiguo Testamento dice de esta comparación de la persona que es infiel con la infidelidad hacia Dios. El libro de Oseas, escrito después de Proverbios, habla un profeta cuya esposa le fue infiel y habla un mensaje que él entendía por la infidelidad de su esposa, de cómo Dios se siente con la infidelidad de su pueblo que se entregó a otros dioses. Y también porque la infidelidad, más cuando era con una mujer prostituta, estaba asociada con la adoración a otros dioses. Cuando Salomón se apartó de su Dios, fueron las mujeres con las cuales él se casó, porque estaba haciendo alianzas con otras naciones, y desviaron su corazón para adorar a otros dioses. Entonces seguramente hay algo de esto en este pasaje que, si bien no es lo que está hablando, hay una referencia indirecta por el uso de esta palabra y las imágenes del Antiguo Testamento que uno pensaría en el paralelo que existe en el Antiguo Testamento entre la infidelidad sexual y la infidelidad con nuestro Dios. Entonces vuelvo a mi punto, la manera de evitar la tentación sexual es similar a la manera en que evito la tentación de satisfacerme con otros ídolos en lugar de Dios. La manera que yo evito el pecado en mi vida es que Dios se vuelve tan maravilloso para mí, me satisface de una manera tan profunda que el pecado ya no tiene la misma apariencia de atracción que tiene cuando yo no estoy siendo satisfecho por Dios. Y la imagen es parecida. Bebe agua de tu propia cisterna. La manera que este texto me enfatiza de evitar la inmoralidad es deleitarme en mi pareja. Eso es el punto central de este pasaje. Número 3. Mis actos sexuales nunca están hechos en lo secreto. Mis actos sexuales nunca están hechos en lo secreto. Tenemos el ejemplo positivo de Cantar a los Cantares. En el libro de Cantar a los Cantares hay un capítulo, que es el capítulo 4, que es la luna de miel de este matrimonio. Y cuando llegás al capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: he entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Son descripciones muy gráficas, eróticas, del sexo dentro del matrimonio. Y de pronto aparece un tercero. Y uno dice, ¿quién está ahí? Esto es algo íntimo entre el esposo y la esposa. Coman, amigos, beban y embriáguense, oh amados. Dios. Dios está mirando con aprobación y alentando la sexualidad dentro del matrimonio. Dios observa el acto sexual y no tiene vergüenza de lo que Él creó. Se deleita cuando está usado en el contexto que Él lo diseñó para ser usado. Pero también mis actos sexuales fuera de ese contexto, sea con la mente, sea con el corazón, sea en la infidelidad, la prostitución, la pornografía, Dios lo observa
Cuando miramos acá en el texto de Proverbios lo menciona en el versículo 21. El 20 dice, ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? No tiene sentido que vos te embriagues, esa misma palabra que se usó antes para describir que uno está perdido en el amor de su cónyuge, que lo hagas con un extraño. Alguien con quien vos no tenés un pacto delante de Dios de por vida estar casado. Y versículo 21 explica, porque los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Dios observa todo. Sabe lo que está en mi mente, eso también lo ve. Sabe lo que está en mi corazón, por eso Jesús habla del adulterio, también ocurre cuando yo miro a una mujer con deseo de tener relaciones y no es mi esposa. Y Jesús dice eso también. Obviamente es otro tipo de adulterio, pero también es pecado. Dios lo ve todo. Cuando David comete adulterio con Betsabé, él piensa que zafó, que lo escondió, trató de hacer que el esposo de Betsabé tenga relaciones, lo trajo de la guerra, para que parezca que el hijo de Betsabé era realmente de Urías. Entonces lo trae de vuelta y dice, ¿por qué no dormís? Disfrutá a tu esposa, no puedo. Mis compatriotas están en la guerra. Y entonces termina matándolo a propósito en la guerra. Y él piensa que zafó y escondió su pecado. Y 2 Samuel 11:27 dice, cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. David, vos quizás pensás que nadie lo vio y que vos como rey lograste tapar tu pecado, pero Dios lo vio. Dios observó todo. En el Nuevo Testamento nos enteramos en Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Quisiera concluir nuestro tiempo con algunos principios para aplicar. Si sos soltero, Pablo nos dice algunas cosas en el Nuevo Testamento, a modo aplicación de este texto, que nos habla de la pureza sexual, principalmente para vos que estás casado. Pero si sos soltero, miramos el Nuevo Testamento, y Pablo nos dice lo siguiente en 1 Corintios 7, 8 y 9. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, que hay ciertas ventajas de estar soltero. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Pues más adelante en el mismo capítulo. Creo pues que esto en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, hablando de los solteros, que piensan que la solución perfecta es casarse, que ahí se resuelve todo, ellos tendrán problemas en esta vida. Los casados saben de qué se trata esto. Me acuerdo, mi pastor lo enseñó una vez, dijo, acá el griego problemas significa problemas. Que en el matrimonio vas a tener unas dificultades que no tenés de soltero, porque son dos pecadores intentando vivir en una unión, y vas a luchar como matrimonio hasta el día que Cristo vuelva. Esa es la realidad, dos seres caídos, y Pablo lo dice, vas a tener problemas, y yo quiero evitárselos. Pero digo esto, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloran, los que se regocijan como si no se regocijaran,
los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. El punto de Pablo es, la vida no se trata principalmente de casarte o no casarte. Este mundo es pasajero. Y viví de tal manera que ese no es el centro. El matrimonio es una bendición de Dios y la Biblia habla de que es un regalo de Dios y es algo para disfrutar y es un proceso de santificación. Pero si no estoy casado, no me estoy perdiendo el propósito central de la vida necesariamente. Y como dijo Pablo, tampoco está mal casarme. Así que si sos soltero, Jesucristo era soltero y era un hombre pleno, feliz y puro. Y por el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de Jesucristo, vos también como soltero podés ser pleno, puro y feliz. Si sos casado, el sexo es un termostato, ¿sí? Si hay menos frecuencia en la sexualidad en la pareja casada, normalmente hay algo que está pasando. Es el indicador de la temperatura, es algo más profundo. Y uno entonces, para tener regularidad como la Biblia quiere que tengamos en la pareja, tiene que tratar los temas que está debajo de eso. Regular, como acá Proverbio dice, bebe agua. Dice que el marido cumpla su deber para con su mujer. Con el marido, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. No tengan un ayuno sexual a no ser que es para orar y que sea un tiempo limitado. Vuelvan después a juntarse, sexualmente es la idea. ¿Por qué? A fin de que Satanás no lo tiente por causa de falta de dominio. Tu propia cisterna. Cultiva tu relación matrimonial. Cultiva tu vida sexual, cultivando lo que es necesario para que esa vida sexual sea. Hay ciertos ingredientes que sucedan. Esposas, respeten a sus maridos. Respeten a sus maridos. Cuando les faltan el respeto, pídanles perdón. Arrepiéntanse delante de Dios y pídanles perdón. Esposos, amemos a nuestras esposas. Seamos sensibles con ellas. No podemos esperar que va a haber esa frecuencia que Dios quiere que exista si durante el día nosotros no estamos amando con sensibilidad a nuestras esposas. No dejemos un hueco en nuestro matrimonio para que otro llene. De que otra persona va a respetar a tu esposo porque vos no lo respetás si no le das la admiración. Debes ser su fan número uno, su admirador número uno como esposa. Y como esposo que no haya otro, que nosotros dejamos el hueco, que no estamos amando de la manera que debemos amar. ¿Qué pasa si yo me encuentro en una situación donde mi cónyuge no está haciendo su parte? Bueno, eso es lo precioso del Evangelio, que yo puedo encontrar en Cristo, en la fuente de vida, satisfecho en Él y poder servir a mi cónyuge, aun cuando mi cónyuge me falla, y ser de bendición. Termino con una lista de 10 estrategias que se aplica a toda la Iglesia para pelear en contra de los pecados sexuales, sacado de la página de Deseando a Dios. 10, había como 25, yo resumí 10. Están basados en distintos pasajes bíblicos, les menciono el principio simplemente, si querés anotar. Número 1, reconocer que las prohibiciones bíblicas están ahí para proteger algo precioso
y no para negar algo placentero. Número 2, cree que Dios está de tu lado. Salmo 84:11, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Dios está de tu lado. Si sos soltero, las relaciones sexuales no son esenciales para ser una persona completa y ser feliz. Lo que mencioné antes, Jesús era soltero, puro, totalmente humano y feliz. 4, cuida tus ojos. Tus ojos, que está relacionado con la semana pasada. Guarda los ojos. Mirá a las personas del sexo opuesto como personas eternas. 6. Pensá con frecuencia cuánta agonía sufrió Cristo por tu pureza. Usá una imagen, la imagen de Cristo sufriendo en la cruz, poné eso en tu cabeza, para pelear en contra de otra imagen. Reemplazá una imagen por otra. Jesús sufrió una agonía total, imagínate eso con esa imagen, para pelear en contra de esta imagen que se quiere meter en mi cabeza. 8. No estés solo. No estés solo. Mantenete en un grupo con otros que te puedan exhortar diariamente contra el engaño del pecado. 9. Memorizá versículos. Y 10. Lee buenas biografías cristianas que te animen a copiar estos ejemplos y vivir tu vida para Él. Vamos a orar. Señor, es alarmante la realidad en que vivimos. Vivimos en una cultura muy sexual, pero una cultura donde la sexualidad son como esas aguas que no están contenidas, están derramadas, desperdiciadas por la calle, se ve como algo impuro, algo sucio, y lo es, porque es algo que vos diseñaste como bueno, como precioso, como deleitoso, pero en un marco, en un contexto, y cuando está fuera de ese contexto, es algo que trae adicción, esclavitud y destrucción. Vos creaste algo precioso y nuestro pecado tomó esto precioso y lo pervertió. Qué alarmante, Señor, cuando leía estas estadísticas de la pornografía. Y quizás hoy, Señor, alguien está acá y está luchando con la pornografía. Es una lucha regular. Señor, vos podés traer libertad, Señor, de esa esclavitud que trae la pornografía. Oramos por esto, Señor, oramos que saque esa luz en nuestro cuerpo, lo que es necesario que salga luz para que caminemos en santidad. Oro por los matrimonios, Señor, por mi matrimonio y por cada matrimonio, que caminemos en pureza, que nos deleitemos cada uno con nuestra propia cisterna, con nuestra fuente, que es ahí donde busquemos la sexualidad, y que debajo de eso cultivemos los ingredientes necesarios para que esa frecuencia exista en nuestros matrimonios, de tal manera que caminemos puros como parejas en este mundo. Oro por personas solteras en nuestra congregación que están esperando un día casarse, y mientras tanto, Señor, que les des pureza, les des paciencia, les des gracia, les des satisfacción en vos. Porque si no pueden satisfacerse ahora en vos, cuando están casados, no van a poder satisfacerse en su pareja. Van a demandar algo de la pareja que esa pareja no puede darles, que solamente vos podés darle. Que la mejor manera de prepararse para el matrimonio es estar satisfecho en vos. No necesitar a alguien que satisfaga las cosas más profundas de mi corazón, que igual solamente vos podés satisfacer. Y oro por personas que están en una edad donde quizás no se van a casar, quizás
hay tristeza al escuchar algo de esto sabiendo, bueno, yo no voy a casarme. Que vos satisfagas sus almas y sus corazones de una manera mucho más profunda que cualquier matrimonio podría hacer. Como Pablo describió la felicidad que él tenía siendo soltero. Que vos des esa gracia, Señor, a personas más grandes en medio nuestro, que quizás no se casen y sepan cuán completos son en vos. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, pero también hacedores. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.